pedido la palabra porque creo que es oportuno que pueda yo expresar el punto de vista que como presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos tengo. Quiero empezar solamente leyendo algunos artículos de la Constitución. El Ecuador entero, Galápagos es parte del Ecuador, se rige por el documento máximo, por la Carta Magna, que es la Constitución de Montecristi, aprobada en el año 2008 a nivel nacional por todo el Ecuador y en Galápagos también. Esa ley empieza diciendo, y es importante recordarla, me voy a sacar los lentes porque si no, no puedo leer. Dice, el Ecuador, ya alguien lo mencionó, es un estado constitucional, se rige por la Constitución, de derechos y de justicia, por supuesto. Hay derechos que deben ser respetados y hay que hacer justicia. Es un estado social, democrático, soberano, independiente. El estado en su conjunto es independiente de otros. Es un estado unitario. ¿Qué significa unitario? Solo. Que todos somos ecuatorianos, que el estado es uno solo, que a pesar de que Galápagos está a 1000 kilómetros de distancia casi del continente, Galápagos es parte del estado unitario que se llama Ecuador. Y es también un estado intercultural, y lo dijo claramente el compañero Mazarquiza. Y es un estado plurinacional y laico. Creo que eso es el fundamento de lo que es el Ecuador. Y Galápagos es parte del Ecuador. Quiero leer otro artículo que es muy importante, que es el artículo 252, siempre de la Constitución del Ecuador. Perdónenme si me demoro, pero vas a encontrar. Perdón, no es el 252, sino el 242. El artículo 242 se refiere a la organización del territorio, mandato constitucional. Y en la parte a la que quiero hacer referencia, que es la parte final, dice, y alguien también lo citó, que hay distritos metropolitanos autónomos, que hay la provincia de Galápagos, con nombre y apellido, la única mencionada con nombre y apellido en este artículo. Las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. En este artículo se determina que Galápagos es un régimen especial, por lo tanto, una forma de gobernar el territorio distinta del resto del Ecuador. A pesar, tengo que resaltar, una forma de gobernar distinta dentro del Estado unitario. Y voy a leer el artículo fundamental que todos conocen, porque es la base de todo lo que estamos trabajando. Es la base de lo que estamos desde la visión de la presidenta del Consejo de Gobierno, que fue conocida por todos ustedes, no sé si todos, a lo mejor no todos fueron, pero hicimos un trabajo de informar a toda la ciudadanía en las 4 islas pobladas cuál era la visión de la presidenta del Consejo respecto de lo que se requería para Galápagos. Una visión foránea, sí, pero de ecuatoriana que ama su patria y que ama Galápagos. ¿Qué dice el artículo 258? Esta es la clave para que la Comisión en su trabajo de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Especial debe fundamentarse. A partir de este artículo y de los que leí anteriormente y de muchos otros, hay otros artículos que son fundamentales, pero este es el que se refiere al régimen especial de Galápagos. ¿Y qué dice esa ley? Todos la conocen, ese artículo, todos deben conocerlo porque yo lo repito siempre. Este artículo es la base fundamental de lo que todos ustedes de una manera u otra han expresado el día de hoy en este importantísimo foro, que hay que reconocer la comisión que está tratando la reforma de esta ley ha venido a escucharles. Y no es que solamente escucha y va a dejar pasar, han tomado nota de todo, es importante que todos ustedes puedan ponerlo por escrito también. Y la comisión se va a encargar de evaluar todo, de tratar de incorporar todo aquello que sea de derecho y justicia, como dice la Constitución. No pueden poner cosas que vayan en contra del derecho y que sean injustas. Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, ¿qué dice nuestro queridísimo artículo 258? Este artículo fue pensado por los legisladores en su momento justamente para darle y dotarle a Galápagos de lo que requiere para avanzar en el futuro. Y dice, como saben, la provincia de Galápagos. Dice la provincia de Galápagos.
La provincia de Galápagos también es unitaria en su interior. Es una sola la provincia de Galápagos. No está segmentada ni compartimentada. Es una sola la provincia de Galápagos. Tendrá un gobierno de régimen especial. Sí, eso ya lo sabemos. Tenemos un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará, clave lo que voy a decir, en estricto apego a dos principios, a dos. La conservación, por supuesto, siempre la conservación, pero también, perdón que me quedo un poco en el aire, dice su planificación en apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado. Es patrimonio natural del Estado, no de nadie, no de una institución, no de unos ciudadanos, es el patrimonio del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. Y el otro principio fundamental que se establece aquí, eso es nuevo en el artículo 258. El otro principio es del buen vivir. No es solo conservación, es buen vivir. Y todos ustedes han expresado eso, la necesidad de que haya un equilibrio entre conservación y buen vivir. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. También dice claramente que hay una fórmula para garantizar esos dos principios. ¿Y cuál es? La fórmula es que se haga de conformidad con la ley. ¿Cuál ley? La ley de Galápagos, la que estamos reformando o tratando de reformar, ¿no es cierto? Entonces, lo que se establezca en la ley que tienen que trabajar los compañeros asambleístas es lo que va a permitir el equilibrio entre buen vivir y desarrollo, buen vivir y conservación. Y luego dice una cosa nueva, novedosa, distinta, que es interesante, porque es única en el Ecuador y, debo decir, de alguna manera única en el mundo también. Dice que la administración ¿de qué? De la provincia estará a cargo ¿de quién? De un consejo de gobierno. Esto se crea en el año 2008. Con esta ley aparece la fórmula del consejo de gobierno. Antes no existía, se el Ingala, el consejo provincial, etcétera, y otras múltiples instituciones presentes en el territorio. Pero la ley, la norma, la Carta Magna, la Constitución dice que Galápagos tendrá un consejo de gobierno para administrarse. Es más, la Constitución establece quiénes conforman el consejo de gobierno. Y aquí tengo que ser muy clara. El consejo de gobierno no es la presidenta del consejo de gobierno. El consejo de gobierno está formado, y eso dice la Constitución, no estoy inventando nada. El consejo de gobierno estará presidido por representante del presidente de la República. En este caso, hoy, desde septiembre del año pasado, el representante del presidente de la República en el Consejo de Gobierno es María Isabel Salvador, pero podría ser otro. Eso es temporal, circunstancial y todo puede cambiar de acuerdo a la decisión del señor presidente. Y dice también que estará integrado por quiénes. ¿Quiénes son los miembros que la Constitución determina que son parte del Consejo? Los señores alcaldes, el señor alcalde Buchelli hoy, el señor alcalde Zapata hoy, el señor alcalde Gordillo hoy, pero también está formado por el presidente de las juntas parroquiales. Entonces, el Consejo de Gobierno, señores queridos conciudadanos, no es la presidenta del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno son todos aquellos que yo he dicho. Y dice también la Constitución, y por los representantes de los organismos que la ley determine. Eso es algo que los compañeros asambleístas van a determinar exactamente. Bueno, sigue la norma y es muy clara, ¿no? Ya lo dijeron. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Gobierno? Tiene que planificar, hacer la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. Deudas del Consejo de Gobierno. No ha hecho la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. ¿Quiénes eran miembros antes de que yo llegue? Solo hagan memoria. Deuda, no se ha hecho el plan. Desde que nosotros llegamos trabajamos intensamente en definir ese plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que es el que va a marcar, junto con ustedes, porque ustedes son, y esta reunión ha sido clave para mí para escuchar muchos criterios interesantes, importantes, contribuciones que realmente ayudan a definir ese plan. Ese plan es el que va a permitir justamente definir cuál es el modelo de desarrollo que queremos, que quieren ustedes, que queremos los ecuatorianos para Galápagos. Pero además tiene la obligación, el mandato de la Constitución,
de manejar los recursos. Alguien nos decía, ¿qué recursos? Los recursos económicos, los recursos del talento humano, los recursos tecnológicos, todos los recursos naturales también. Esa es mi visión que estoy tratando de transmitir y que lo que estoy diciendo es lo que está diciendo la ley. Y dice también que, que para la protección, y esto es clave porque esto me lleva a tratar no de explicar, porque yo no tengo nada que explicar, pero en realidad yo estoy tratando de cumplir la ley. Lleva a la parte que tiene que ver con las limitaciones que tienen los residentes permanentes de Galápagos y aquellos que vienen temporalmente también. Todo aquel que llega a Galápagos tiene derechos, pero también tiene limitaciones a esos derechos. Y esos derechos que están limitados son los de migración interna, los de trabajo. Desafortunadamente hay limitación de trabajo en Galápagos, y cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente. Entonces, la sobreexplotación minera que mencionaba el alcalde Buccelli, la sobreexplotación pesquera hecha por los barcos que entran desde Manta a pescar en la reserva marina, por ejemplo, ¿no es cierto?, son actividades que afectan al ambiente. Eso tiene que ser regulado y tiene que ser controlado. ¿Por quién? ¿Por qué? Por el Consejo de Gobierno, que es el órgano que administra la provincia. Pero luego viene otro importantísimo elemento de este artículo, que es el artículo, perdón, la parte final, que es muy importante. Hay un tema importante también que tengo que mencionar y que dice la Constitución, solo estoy leyendo. Dice que en materia de ordenamiento territorial, ¿quién ordena el territorio? ¿Quién decide el territorio? Lo que se hace, dónde se hace, cómo debe hacerse. ¿Quién lo decide? Por el mandato constitucional lo decide también el Consejo de Gobierno, pero obviamente ese trabajo lo tiene que hacer en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y parroquiales. No es solo una responsabilidad de los municipios del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, por Constitución, le corresponde al Consejo en coordinación con los otros niveles de gobierno. Perdonen, compañeros los asambleístas, pero yo tengo que tratar de transmitirles a ustedes la visión que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos hoy vigente, plenamente vigente, una ley del año 1998. ¿Quién me está sacando las cuentas? Soy muy mala para las matemáticas. ¿Cuántos años tiene esa ley? Tiene 16 años. Es decir, que es una ley muy anterior a la Constitución del año 2008. Sin embargo, tenemos una ley vigente que tiene una serie de normas, norma general de la ley, pero además reglamentos por debajo que dependen de esa ley. Pero al mismo tiempo tenemos este mandato constitucional tan importante. ¿Cuál es el problema? Y tengo que decirlo con franqueza. Todos los problemas que ustedes han mencionado hoy día y que son ciertos, son verdad. Hay algunas mentiras que se han dicho aquí. Sin embargo, todos los problemas que tienen ustedes hoy, todos, son consecuencia de la ley del año 98. Por eso tenemos que cambiarla, por eso es nuestra obligación de reformarla y por eso estamos trabajando desde la presidencia del Consejo de Gobierno. Hay actores del propio Consejo que parece que no quieren cambiar esa ley, que prefieren el statu quo, que prefieren mantener las cosas tal cual están. El statu quo que, igual que en el continente antes de la Revolución Ciudadana, estaba controlada por los actores que tenían el poder económico, el poder mediático, y eso en Galápagos sigue siendo una verdad. ¿Por qué? Porque respondemos a una ley del año 98, pleno periodo neoliberal. Esa ley es resultado del neoliberalismo. La Revolución Ciudadana y ahora el Consejo de Gobierno busca cambiar eso en Galápagos, sobre la base de lo que manda la Constitución. Sus problemas, los de migración, los de vehículos, los de tierras, todo lo que han dicho aquí, los de la pesca, los de los sectores artesanales, turísticos, etc., todo eso es resultado ¿de qué? De la ley del año 98. Por eso estamos en el proceso de transformar esa ley, en el proceso de cambiarla. Y por eso, para mí, este día ha sido muy importante, porque he podido escuchar a los ciudadanos de voz propia
no a través de intermediarios que se dicen sus representantes. No, he escuchado a ustedes, a cada uno de ustedes decir cuáles son sus necesidades, que no las desconozco, no las desconozco a pesar de que soy foránea. Las conozco porque hemos estudiado todo. Y a lo mejor en un año uno no aprende todo. Por eso hoy ha sido fundamental para mí escuchar todo lo que has dicho. Hay cosas, y reitero, la Constitución dice derecho y justicia. Hay cosas que están establecidas en la Constitución contra las cuales la ley que salga no podrá ir. Y es el Estado es un Estado de justicia. Hay que hacer justicia en Galápagos. Por lo tanto, les pido, es decir, mi intervención es un poco también para que los compañeros asambleístas conozcan, a pesar de que yo les he transmitido esta visión en otras ocasiones. Aquí se ha hablado de que hay un contubernio casi del Ejecutivo y la presidencia del Consejo con la Asamblea para pasar una ley por debajo. Falso. Hoy día lo que se está analizando es el informe de primer debate. Ese es lo que se está analizando. No hay 20 versiones ni 30 versiones. Hay una sola cosa de la que se está hablando hoy, del informe de primer debate que se trató y se aprobó en el año 2011. Ese informe de primer debate sigue siendo insuficiente desde mi perspectiva. Sigue siendo no completo, y por eso todas las cosas que ustedes han dicho van a ser tomadas en cuenta, estoy segura, por la Comisión, para poner las reglas claras, para ordenar el desorden que ha habido en Galápagos. Y eso creo que todos estamos conscientes de que es así. Los problemas, insisto, el desorden de Galápagos es culpa de una ley que no responde a lo que hoy está requiriendo el Ecuador en su conjunto y Galápagos especialmente. Por eso es una ley para Galápagos. Quiero solamente decir, aclarar algunos temas que han sido planteados aquí. Algún compañero sintió que debía defenderme, como que cuando se habla del Consejo de Gobierno me están atacando a mí. No me están atacando a mí, para nada. Porque además, el Consejo de Gobierno de Galápagos hoy, y los que estamos hoy, desafortunadamente, y tengo que decirlo con toda claridad, nos regimos, ¿por qué? Por la ley del año 98 y por sus normas y sus reglas antiguas, desactualizadas, malas para Galápagos. Y por eso trabajamos tan intensamente en reformar esta ley. Solo quiero mencionar, bueno, ya le darán la palabra a usted cuando tenga que hablar, pero creo que yo quiero todavía decir algunas cosas. Hay muchas cosas que se han mencionado acá, hay cosas muy puntuales, pero sí quiero decir, aquí se ha hablado en varios momentos del tema de la necesidad de tener regímenes en la ley. La ley debe estar dividida, y esa fue una propuesta inicial hecha por la presidenta del Consejo de Gobierno. No digo del Consejo de Gobierno, de la presidenta, de María Isabel Salvador, que trabajó con su equipo para plantear esto. De los foráneos, como dicen aquí. Donde se establezcan regímenes. Por ejemplo, un régimen productivo, donde se establezca claramente cuáles son las actividades productivas de Galápagos. Que se establezca un régimen tributario, donde quien tiene que pagar, pague. Por eso el SRI también, por su lado, está trabajando ya. Donde se establezca un régimen sancionatorio. No solo sancionatorio para aquellos residentes permanentes que incumplen la ley, sino para todos aquellos que vienen acá y hacen las cosas que no deben hacer. Hay que sancionar lo que se hace. Pero también, y quiero ser clara, hay que sancionar a los responsables del Estado que han hecho malas cosas. Eso hay que hacer. Perdón, hay un régimen que es importantísimo y que yo quisiera que mis compañeros asambleístas puedan tomarlo en cuenta. ¿No es cierto? Yo soy un actor más en este proceso de construcción de la reforma. No defino nada, no digo, aporto igual que muchos ciudadanos. Necesitamos un régimen específico para el buen vivir. Ese régimen, lo que nosotros habíamos pensado, debe incluir todos los temas que han sido mencionados aquí, como por ejemplo, los temas de educación, los temas de salud, los temas de cultura. Galápagos es parte del Estado ecuatoriano, del Estado unitario, y por lo tanto se rige con las reglas nacionales. Pero es un régimen especial y por eso requiere normas especiales y específicas. Aquí la profesora hizo una explicación muy clara de varios de los problemas en educación. En el tema de cultura, el compañero Mazaquiza dijo cosas. Es decir, en los temas de salud, todo, piensen si es posible tener un régimen específico para el buen vivir,
porque de esa manera garantizamos el equilibrio que debemos tener entre conservación y desarrollo humano, que sería el buen límite. Aquí se habla mucho de temas del sector privado, de la operación aérea. Me pareció muy interesante la intervención del señor Betancourt. Oscar hizo también la señora del sector turístico más pequeño, si se le puede llamar así. Todo lo que sucede hoy, y reitero eso porque es importante que sepan, todo lo que pasa hoy que está mal es consecuencia de la ley del 98. La ley nueva de Galápagos tiene que corregir todos esos errores, todas esas injusticias, todas esas discriminaciones que efectivamente han habido. Eso hay que superarlo. Yo creo que hay otros temas que son importantes y son los que tienen que ver con los casos puntuales de los que se ha acusado. Se dice al Consejo de Gobierno. Entonces, si se acusa al Consejo de Gobierno, el señor alcalde es también responsable porque él es parte del Consejo de Gobierno. O sea, es solamente una afirmación así un poco general que hago. Pero bueno, se ha dicho aquí, la señora, no recuerdo el nombre, que habló de que estamos promoviendo la llegada de ecuatorianos a ocupar los puestos de trabajo que son preferentemente, como dice la Constitución. Ay, me olvidé, eso era lo más importante en realidad, no leí ese párrafo, que es clave de la Constitución. Perdón que vuelva atrás. En su último párrafo dice, clarísimamente, perdón que vuelva atrás, pero esto es muy importante, porque yo actúo apegada a la norma, apegada sobre todo a la Carta Magna, a la Constitución. ¿Y qué dice? Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de los derechos que establece la Constitución tendrán acceso preferente, no dice exclusivo, eso dice la Constitución. Alguien planteaba que sea exclusivo, pero la Constitución dice preferente, es decir, preferentemente es el residente permanente que tiene derecho a muchas cosas en Galápagos, que son todas las actividades públicas o privadas que puedan afectar el medio ambiente, dice. Pero en Galápagos sabemos que toda actividad humana, directa o indirectamente, afecta al medio ambiente. Entonces, esto quiero que ustedes tengan claro. Nosotros, yo, como presidente del Consejo, jamás voy a estimular algo que vaya en contra de la Constitución. En ese sentido, quiero decirles que aquello de lo que la señora mencionaba hoy, acusándome de que yo estoy, de alguna manera, o el Consejo de Gobierno, algunos. No, por favor, estoy hablando. Por favor, le pido respeto mientras interviene. Cuando todos otros intervinieron, a mí me habría gustado parar y decir, eso no es verdad, están mintiendo, no es así. No lo hice. Yo creo que tengo derecho también a expresarme. Hay que entender, y quiero, en eso se aclara que Galápagos, repito, es parte del territorio nacional y se rige por normas nacionales en muchas cosas. Una de las normas nacionales establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales es que para poder ser funcionario público funcionario del Estado, es decir, que haga carrera permanente en el Estado, hay que someterse a un procedimiento de selección. Y ese procedimiento es un procedimiento a nivel nacional. Yo no puedo hacer una convocatoria, aunque quisiera a lo mejor hacerlo, pero no puedo hacerlo porque la norma nacional me obliga a hacerlo a nivel nacional. Se convoca, ¿no es cierto?, para los cargos. En este caso hubo una convocatoria, y quiero decir algo que es importante. Ustedes, entiendo, a veces ven solo aquella parte mala, aquella parte que puede ser mala para ustedes en un proceso. Es la primera vez en la historia de Galápagos que una institución pública convoca a un concurso de méritos y oposición. ¿Qué significa un concurso de méritos y oposición? Que no entran a dedo los funcionarios como antes entraban. Tú me apoyaste en la campaña, ven, trabaja conmigo. Tú no me apoyaste, estás fuera, no tienes chance. Eso está cambiando en las instituciones públicas. Es la primera vez que se hace un concurso de méritos y oposición en el Estado, en una institución del Estado, en Galápagos. Y ese concurso se convocó. Tuvimos, para trabajar en Galápagos, hay que acordarse que el Consejo de Gobierno tiene oficinas en Quito y en Guayaquil. También ahí convocamos porque había que llenar unas vacantes y completar el equipo. Pero bueno, para trabajar en Galápagos se hizo una convocatoria y fueron seleccionados, luego de seguir el proceso de 8 meses de selección. 8 meses donde cada uno de los candidatos
hicieron sus exámenes, dieron sus entrevistas, pasaron unos, otros no pasaron, cumpliendo ¿qué? Un perfil que se busca, no es hacia el ojo, como digo, ¿no? Es con un perfil preciso para el cargo que se necesita. Y convocamos este concurso y en 8 meses se hizo la selección. Todo es transparente, todo está en la página web, todos ustedes pueden entrar si es que tienen acceso al internet, porque sabemos que en Galápagos hay problemas y ahí nos podrían ayudar los asambleístas también a impulsar la llegada del internet de manera total a Galápagos, pero bueno, ese es otro tema. Se hizo ese concurso y para Galápagos entraron 13 personas a esos cargos específicos de perfil específico. De 13 personas, 11 son galapagueños, profesionales galapagueños que cumplieron los requisitos, dieron sus pruebas, superaron las pruebas y son hoy funcionarios de carrera del Consejo de Gobierno de Galápagos. De esos 13, 2 son foráneos, son ecuatorianos con derecho a trabajar, pero además, si son ellos los que fueron seleccionados, es porque ninguno de los candidatos que había, otros, pudieron cumplir con un requisito fundamental, que es el perfil del cargo. No tuvimos, desafortunadamente, ningún candidato galapagueño que cumpliera el perfil para, no, pero dime el nombre exacto del cargo. Técnico en comunicación social. ¿Cómo es? Técnico en comunicación. Técnico en comunicación social. No hubo nadie que cumple el perfil, no había títulos de técnico en comunicación social. Y tampoco el técnico de recaudación. Son 2 cargos que fueron llenados por gente del continente, ecuatorianos, foráneos, porque no son residentes permanentes, pero son ecuatorianos y por lo tanto hicieron el proceso y entraron. Eso, quiero que tengan claro una cosa. Esas personas, que son 2 de 11 en este caso, son residentes temporales y van a ser siempre residentes temporales. Siempre, por supuesto, con nombramiento, porque es un concurso de méritos y oposición. Por favor, Respeta. Querido compañero Washington, Deja hablar. hay una ley, hay normas, yo no puedo irme contra la norma. La norma establece que hay que hacer un concurso de méritos y oposición para llenar los cargos de carrera en las instituciones del Estado. Si son de afuera y vinieron, ellos tienen derecho a su nombramiento. Lo que quiero que sepan es que su residencia nunca va a ser permanente. Mientras yo esté, no será residente permanente. Yo no sé quién venga eventualmente después. Eso ya, en principio, la norma está establecida y es clara. Son residentes temporales y tienen que ser sujetos a lo que dice la norma. Es decir, cada 2 años se les renovará su licencia, perdón, su residencia. Esa es la norma y yo no puedo irme en contra de eso. Pero más allá de eso, hay otras preocupaciones que tienen que ver con la llegada de foráneos. Yo soy foránea, mi equipo de asesores es foráneo. Dentro de los directores, que son todos los que estoy mencionando, cargos de libre remoción, de libre nombramiento y remoción. Es decir, que es potestad de la autoridad designadora designar a quien le parezca, ¿no es cierto? Esos cargos de libre remoción, de libre nombramiento y remoción, son de eso. Se les nombra, en mi caso, y cito mi caso porque yo soy una foránea que estoy presidiendo el Consejo de Gobierno. En mi caso, el señor presidente consideró que podía nombrarme y que podría yo hacer un trabajo en Galápagos, pero de la misma manera sigo siendo foránea en mi propia tierra. Galápagos es del Ecuador, yo estoy en mi propia tierra, ¿no es cierto? Es como si yo estuviera en Quito, soy quiteña de nacimiento, mi padre es quiteño, pero mi mamá es de Cuenca. Entonces, si yo me voy a Cuenca, entonces en Cuenca no soy ecuatoriana, no puedo sentirme en mi tierra. Claro que puedo. Igual es aquí, pero bueno, no vamos a entrar en eso. En todo caso, lo que quiero decir es que los cargos de libre nombramiento y remoción son decisión de la autoridad que designa. Y en ese sentido, hay muchos directores provinciales que son designados por el ministro, son representantes del ministro en el territorio, son de libre nombramiento y remoción. Entonces, así como libremente nos nombran, libremente nos pueden remover del cargo. Esos cargos, en mi caso, del Consejo de Gobierno, efectivamente, casi todos mis asesores son del continente y tengo directores, unos galapagueños, otros del continente, pero eso tiene que ver con el hecho simple de que, y tengo que decirlo, ¿no es cierto? Los cargos de libre nombramiento y remoción son cargos de confianza de la autoridad nominadora. Hoy,
hoy que estamos, ¿qué fecha de noviembre? Yo tengo 1 año y 2 meses de estar en Galápagos. Cuando llegué, no tenía nadie que conocía en Galápagos, no tenía nadie de confianza en Galápagos, ¿no es cierto? Y por eso traje a mi equipo, a mi equipo de trabajo permanente, gente de afuera, gente de confianza. Ahora se ha producido la necesidad de reemplazar y yo les digo de todo corazón y verdaderamente estamos buscando perfiles de galapagueños que puedan ejercer los cargos de las direcciones. Y tengo que decir otra cosa importante, y no quiero crear expectativas falsas. Soy la primera, y tengo que decirlo aunque haya a quien no le guste, soy la primera autoridad en Galápagos y yo tengo la obligación de cumplir la ley. La ley es clara, los cargos y los trabajos en Galápagos tienen que ser preferentemente para galapagueños. Si los perfiles no se cumplen, puedo yo optar por gente de afuera, pero no puede nadie, ningún ciudadano, rechazar o quitarme el derecho que yo tengo como autoridad de nombrar a directores. O sea, eso no lo voy a hacer. Y tampoco voy a hacer algo, tampoco voy a permitir que alguien me pida, alguien con intereses específicos, me pida que nombre a alguien para cumplir un compromiso político. Les digo claramente eso. Alguien decía que algo de los votos, que por los votos uno está haciendo algo, no sé si era la asambleísta Uribe o si fue el alcalde, no sé, alguien dijo. Yo no tengo interés de ningún tipo político. Primero que aquí no me pueden elegir de nada porque no soy residente permanente de Galápagos, así que no tengan temor, yo no me estoy candidatando a nada ni me voy a candidatizar a nada. Hay otros que probablemente sí, que a lo mejor están empezando desde ahora su campaña para la reelección o ser electos de otra cosa, pero bueno, en todo caso... Mi palabra es lo único que yo tengo. La palabra que digo es lo único que vale para mí. Les doy mi palabra de que voy a hacer siempre aquello que la norma me manda hacer. Por lo tanto, voy a cumplir lo que dice la norma, que preferentemente contrataremos en el Consejo o designaremos en los cargos de libre remoción, que es potestad exclusivamente mía, a gente galapagueña. Pero hay una condición, siempre y cuando cumplan el perfil que se requiere. No puedo poner de director de producción a alguien que no tiene un título universitario, que es requisito para esos cargos, que esté vinculado, por ejemplo, ¿no? Digo, es un ejemplo nada más, en temas económicos, de producción, de desarrollo. Entonces, eso, reitero, mi palabra es lo único que yo tengo. Yo doy la palabra cuando sé que puedo cumplirla, no me arriesgo a ofrecer cosas que luego no voy a cumplir. Eso ha sido una tradición, no solo en Galápagos, en el Ecuador continental, en el Ecuador entero. Los politiqueros que ofrecen cosas increíbles, obras magnas, cambiar el mundo, cambiar el Ecuador, y el rato en que están en el poder, no lo hacen. Eso es mentir, decir mentiras al pueblo para ser electos. Yo no voy a ser electa a nada, no me voy a candidatizar, pueden estar tranquilos los asambleístas de Galápagos, pueden estar tranquilos los señores alcaldes y los señores de la Junta Parroquial. No, pero tampoco, o sea, con todo respeto, pues, sí, con todo respeto de Galápagos. En el tema del respeto, justamente, voy a aclarar aquello que afirmó la señora asambleísta Fanny Uribe. La señora asambleísta Fanny Uribe ha dicho una serie de falsedades, y tengo que decirlo con todas las palabras, en relación al levantamiento de la moratoria. El levantamiento de la moratoria, igualmente, no fue una decisión de la presidenta del Consejo, fue tomado en el pleno del Consejo, donde estuvieron presentes los 3 alcaldes. Y tengo que ser muy clara, el único alcalde que se opuso en una sola parte, al levantamiento de la moratoria y a la aprobación de los parámetros que dice la señora asambleísta, que nadie va a poder cumplir, que solo los de afuera y de inversión extranjera van a poder cumplir, fueron todos, salvo Max Freire, perdón, ni siquiera era alcalde, el representante de la Junta Parroquial de Floriana. Él fue el único que se opuso en una parte a la aprobación de la moratoria y a los reglamentos. Por lo tanto, todos hemos tomado esta decisión en conjunto y lo que se ha dicho no es así. Hay un tema, perdónenme compañeros, pero creo que tengo derecho a la réplica de alguna manera. Hay un tema importante que hay que decirlo. Los problemas que hay, repito, son culpa de la ley del 98 y también hay que reconocer, son culpa de la falta de control
del órgano que debía haber controlado, que en su momento era el Consejo de Gobierno. Yo llegué en septiembre del año pasado, las dos moratorias, tanto de vehículos como de hoteles, estaban ya creadas. Hemos trabajado, la moratoria de vehículos se mantiene, no se ha levantado aún, porque tenemos que proveer soluciones definitivas. Hay algo que tienen que saber. Aquí se ha hablado mucho y hay quienes han usado ese argumento para muchas cosas. Se ha dicho que vamos a sacar las motos irregulares. Yo llegué hace un año, desde hace un año se dice que vamos a sacar las motos irregulares. No ha salido una sola. ¿Por qué? Porque no vamos a cometer injusticias, no vamos a quitarles un único medio de transporte a mucha gente si no somos capaces de proveerles la alternativa para eso. Entonces les pido que por favor no crean todo lo que escuchan, no crean todos los rumores, no crean todo lo que se dice en la prensa. Yo me comprometo, y es también mi palabra, a estar más cerca de ustedes, a compartir directamente lo que pienso, lo que quisiera hacer, solamente para que conozcan. Perdonen, queridos compañeros, pero tenía que decir algunas cosas al respecto. Gracias.